de nuestra clase. Eh, También asimismo vamos a partir con la primera clase del semestre propiamente dicho. Y bueno, como yo les había mencionado en un inicio, esta materia no tiene proyecto integrador y el capítulo 1 hace referencia a la introducción a la electrónica de potencia, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a revisar el tema de electrónica de potencia y es por eso que, eh, bien, vamos a retomar acá el tema de máquinas eléctricas. Permítame nada más un minuto. En este momento yo voy a proceder creo que aquí ya se puede eh, visionar la clase. ¿Me comentan, por favor? Sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, aquí ya Correcto. se ve. Bien, vamos a analizar el tema de introducción a máquinas eléctricas, sensores y actuadores, ¿sí? Entonces, algo importante nada más tendría que dar a conocer acá a nuestro compañero. Alguien está intentando conectarse. ¿Cómo está Johnny? Creo que es Temer. Nos falta Temer. Veamos. Bueno, hay un detalle, lastimosamente quiere conectarse, pero me comenta que no puede. A ver, ya. Dije yo, ya estoy dentro de la clase. Ah, ya. Entonces debe ser Tyron. Perdón, me disculpo. Tyron ha sido ya. Parece que esté justamente pasándole el link al compañero. A ver, ya. Muy bien. Ahí creo que está más viable. Muy bien. Entonces, ya se integraron todos. Entonces, de la introducción vamos a partir con lo más importante de lo que es la materia de máquinas eléctricas, motores. Acá podemos analizar una imagen de un motor. ¿Sí? Si se dan cuenta, el motor consta de unas partes importantísimas. Entre ellas está el rotor y el estator. El rotor es lo que se mueve. El estator, de eso viene su nombre, de que permanece estático. Entonces, este señor, este elemento da una opción muy interesante de conexión, por favor, ya para que lo tengan en cuenta y podamos trabajar plenamente con él. Bien, eso en cuanto al, al- al- a la máquina en sí, al motor. Nosotros habíamos analizado algunas breves sinapsis de las máquinas eléctricas y bueno, máquinas eléctricas, eh, ¿cuál es su clasificación y sus principios básicos? En primer lugar, una máquina eléctrica es considerada un transductor. ¿Qué es un transductor? Es algo que transforma la energía. Un aerogenerador transforma la energía del viento en energía eléctrica, ¿correcto? Eso lo habíamos analizado en energías renovables. Por ejemplo, un tostador transforma la energía eléctrica en calor. Eso es un transductor. Entonces, una máquina eléctrica es considerada un transductor. Por lo general, estas máquinas
traducen la energía en energía cinética, o sea, en movimiento, que puede ser la energía eléctrica a movimiento. Entre ellos están los motores, los actuadores. Por ejemplo, dentro de los actuadores tenemos actuadores neumáticos o hidráulicos. Neumáticos que funcionan con gas, hidráulicos que funcionan con líquidos, por lo general de alta densidad, como por ejemplo aceites, ¿sí? Entonces, las máquinas eléctricas son transductores, ¿ya? Además, se puede decir que almacenan energía de forma temporal y si se mueven, si es que son eléctricas, generan un campo magnético. Como ustedes saben, un motor produce un campo magnético, de allí el principio de movimiento del rotor. Esto ya lo sabemos plenamente. Y por supuesto, no solo tenemos motores en máquinas eléctricas, tenemos, por ejemplo, generadores. ¿Quién me puede decir, y esta es preguntita de examen, cuál es la diferencia entre un motor y un generador? ¿Quién me puede decir con sus propias palabras qué es un motor y qué es un generador? Un motor sería Inge que, o sea, consume corriente eléctrica prácticamente, como puede ser un motor rebobinado, puede ser un taladro, que funciona rebobinado mismo, pero debe ser conectado a la energía eléctrica para su funcionamiento. En cambio, un generador, él genera la corriente eléctrica mediante sea el impulso, sea sea de fuerza hidráulica o sea por fuerza eólica, prácticamente. Sea por impulsarlo, lo impulsa externamente. Ya, muy bien, Rubén. Entonces, está claro, ¿no? La diferencia entre un motor consume, un generador produce, ¿ya? Un transformador, bueno, viene a ser otra parte, un sistema de control que vamos a ver nuevamente, ¿ya? Bien, entonces con esa breve inducción, una inducción bastante básica, que ya luego la vamos a ir, por supuesto, fortaleciendo, vamos a darnos cuenta que máquinas eléctricas tienen mucho que ver con motores, ¿sí? Máquinas eléctricas tienen que ver mucho con motores. Y es que es algo lógico, en máquinas industriales o máquinas domésticas, estamos inundados de motores. ¿Quién me puede decir al menos 5 electrodomésticos que tengan un motor? Taladro, una moladora, una lavadora, una licuadora. Electrodomésticos. Muy bien. ¿Quién más? Algunos electrodomésticos que no hayan dicho. Por ejemplo, una secadora de ropa podrá tener un motor. Sí, Sí, ¿no es cierto? En fin, o sea, ¿qué dicen? ¿Un celular podrá tener un motor? micromotores para el enfriamiento. Ya. ¿Qué más? Laptops igual. Ya. Entonces, ¿qué opinan? ¿Un celular tiene un motor? ¿Qué opinan? ¿O no tiene? No, Inge. No. Y si les dijera que sí tiene uno pequeñito, pero ¿en dónde? ¿En dónde podría tener un celular un motor? Interesante. Claro, no Para el puede ser un motor enfriamiento de su grandote, disco porque duro. el celular es pequeño en sí, ¿no es cierto? Sí. Tiene que ser muy pequeño. Tiene un motor. Cuando nosotros ponemos el modo en el que no nos quieren que nos moleste, por ejemplo, estamos en reunión o queremos que no suene, pero que queremos saber cuando nos llama. ¿Cómo se llama ese modo en el teléfono? Vibración. Vibración.
Ya, modo vibración, en realidad es un microservomotor que en el rotor tiene un contrapeso desbalanceado, o sea, en uno de los lados tiene un peso. Y cuando se mueve, ¿qué pasa? Vibra. Genera vibración. Exacto. Genera vibración. Vibra. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, hacer que un motor coincida con el ringtone de una canción. Por ejemplo, que solo haga vibración o sonido de vibración en sonidos graves, por ejemplo. Allí ya hay un procesamiento con un controlador, ¿no es cierto? En fin, o sea, son muchas cosas interesantes que tenemos micrométricamente en un teléfono, de forma muy pequeña, ¿ya? Desde un punto de vista, por ejemplo, también máquinas eléctricas trata de ver de transformadores. Transformadores, en cambio, son aquellas máquinas que nos permiten transformar la energía, es decir, o aumentarla o disminuirla. ¿Estamos? Los transformadores los vemos en todo lado también. Por ejemplo, un transformador yo lo veo en una caja acústica, ¿no es cierto? Para la amplificación de audio, ¿no es cierto? Por eso se dice que es un amplificador. ¿En dónde más vemos un transformador? ¿Dónde más podemos ver un transformador? Tenemos Inge en las computadoras para que la energía de alta se baje a bajo voltaje y puedan trabajar los microcomponentes que existen en ella. Ya, Habrá Inge en los, ¿cómo se ya. llama? En los microondas. Por supuesto, en los microondas. Allí sobre todo es el transformador. De hecho, el que cocina o cocciona los alimentos que se insertan en el micro es un transformador, pero no es cualquier tipo de transformador. Es un transformador variador de frecuencia. De hecho, se llama microondas porque el transformador que genera esas ondas está en la longitud de onda micro. Es decir, pues que su frecuencia es altísima y se cocciona no por calor, sino por frecuencia. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible pues que cocine por frecuencia si no existe calor? Pues sencillo. Las ondas están formadas por electrones, ¿correcto? Creo que todo el mundo eso sabemos. Cuando hay una altísima frecuencia, esos electrones se empiezan a mover muy rápidamente. ¿Y saben qué? Empiezan a colisionar entre ellos. Y si colisionan entre ellos, ¿qué podrían producir? ¿Quién me puede decir qué podría producir la colisión de electrones? Vamos, estamos hablando en un mundo muy pequeño, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezan a colisionar electrones a muy alta velocidad o a muy alta frecuencia? ¿Qué produce? ¿Qué me dice? A ver, ¿qué puede producir cuando se empiezan a chocar estos electrones? Producen calor. Producen calor. ¿Y lo producen rápido o lentamente? Creo que eso va dependiendo. Dependiendo Inge, de ¿no qué. depende de la velocidad de lo que choca? Sí, y eso depende, y eso, ¿qué hace que influya? ¿Qué hace que influya que choquen a más velocidad? A un mayor Que esas voltaje. ondas estén A un mayor voltaje prácticamente. más que voltaje, otra cosa, ni corriente tampoco. Que su conductor sea fino. No, tiene que ver con las señales, pero está relacionado con el voltaje y la corriente. No es A que potencia. debe circular a altas velocidades de frecuencia. Exacto, frecuencia. En señales muy altas de frecuencia, los electrones van súper rápido, colisionan más rápidamente. Por Acabando el agua ende, de las ollas. perdón, segundo.
No pude escucharte. Sí, ya. Bueno, la frecuencia es la que cocciona los alimentos en los microondas y es porque su altísima frecuencia hace que los electrones colisionen más rápidamente. Esta colisión produce instantes de muy alto calor. Por eso, si ustedes se dan cuenta, ponen un microondas 10, 20 segundos, es como estar en una olla unos 2, 3, 4 minutos, ¿no es cierto? Es porque la acción es más rápida. Miren qué interesante. ¿Sí? Y esos transformadores producen eso, los transformadores. Entonces ya vamos analizando un poquito más. Bueno, para conceptos preliminares, ¿cuál es la función principal de la electrónica de potencia? ¿O cuál es la tarea principal de la electrónica de potencia? Ojo, esto miren de motores, de transistores, de transformadores, perdón, ya se considera estudio de electrónica de potencia. Y su tarea principal es procesar y controlar el flujo de energía eléctrica. Hagamos la siguiente analogía para que me entiendan. Todos conocen un grifo y saben que cuando se mueve una llave, es decir, cuando se abre demasiado la llave, el caudal de agua que va a salir va a ser mayor. Si se cierra la llave, es decir, se va reduciendo la salida, vamos a notar que el flujo de agua es menor. Esa llave es la que en electrónica, haciendo la analogía no con agua, sino con electricidad, es lo que hace la electrónica. La electrónica es un grifo. La electrónica de potencia es un grifo, que lo que busca es regular el flujo de energía eléctrica. Y hagamos cuenta que el flujo de energía eléctrica es como el agua. ¿Estamos clarísimos en eso? Entonces, nosotros lo que vamos a intentar en máquinas eléctricas es controlar electrones. ¿Cómo? Con electrónica de potencia. ¿Para qué? Para motores, transformadores, bombas neumáticas y bombas hidráulicas. Punto. Eso nos interesa en la materia. Y ustedes se preguntarán, está poquito, ¿no? Pero no es que es poquito en sí. Hay cosas muy interesantes de por medio. No son complejas, pero más bien son de abstraer de una forma atenta algunos elementos importantes. Por ejemplo, diferenciar qué es voltaje, qué es corriente, qué es potencia y qué es frecuencia. Esas cuatro cosas. Sí, diferenciando eso, nosotros vamos a tener la posibilidad de entender más plenamente la electrónica. Hagan de cuenta que aquí es el principio de automatización. En quinto semestre tenemos una materia que se llama máquinas eléctricas, perdón, aplicaciones de industria. Y allí vamos a analizar cosas más interesantes, sensores industriales, PLCs, variadores de frecuencia, servo drives, ¿sí? Oh, cosas muy interesantes. Es más, muchas de las tesis han salido por esa área, en el área de la automatización, en el área de productos y servicios, miren, ¿sí? Hemos tenido la posibilidad de trabajar haciendo máquinas, por ejemplo, máquinas para controlar la pasteurización de lácteos, para hacer o procesar o gestionar la producción de cerveza artesanal. Hemos tenido la capacidad de hacer máquinas para despulpar granos de café. Hemos tenido la posibilidad de hacer máquinas que han hecho o hacen las velas a través de parafina. Un proceso bastante interesante y un poco peligroso, pero al fin se lo pudo hacer. Eh, en fin, cosas muy importantes que tienen que ver justamente con motores, transformadores y todas estas cosas, ¿no? Entonces, vamos viendo este ejemplito, ¿sí? Esto es electrónica de potencia, ¿ya? La carga, vamos partiendo del final de acá. La carga es un motor, esto es un motor, digamos, ¿ya? Esta es la fuente de voltaje, la fuente está donde está el cursor. Esto es la entrada de potencia o la fuente de voltaje, ¿ya? La fuente de voltaje es como el agua, ¿no? Es como antes del grifo, es como la toma de agua o la fuente de voltaje. El procesador de potencia es un grifo, es el que regula los electrones. Puede ser que si la potencia es muy alta pueda quemar la carga o quemarlo al motor.
Es por eso que está el procesador. Sí, este es como un vigilante, como un grifo, en cual agua regula su flujo de salida. ¿Cuáles son estos tipos de elementos? Hay muchos. Y los que vamos a estudiar se llaman tiristores. Es pregunta de examen. ¿Cuál es el procesador de potencia? ¿O cuáles son los procesadores de potencia? ¿O cuáles son los grifos? Son los tiristores. Repito, los procesadores de potencia son los tiristores. Este término para ustedes de pronto es nuevo. Tiristor, ¿qué es un tiristor? Los tiristores llevan muchos años, unos 40 años en el mercado, si no es más. Y ellos son los transistores de potencia, los MOSFETs, los TRIACs. ¿Sí? Repito. Los procesadores de potencia son tiristores o son los tiristores. Y los tiristores son o se clasifican en transistores de potencia, MOSFETs, otra vez repito, transistores de potencia, MOSFETs o TRIACs. Preguntas. ¿Quedó claro esta parte o se hace una breve repetición de la clase? Inge, ¿Sí? dijo tiristores. Sí, tiristores. Déjame ver si es que me ayudo aquí con... Y el final, Inge, de los transistores, a ver, de los capacitores de potencia, los MOSFETs y el Sí, otro, ¿cómo dijo? ¿El tiristores. último? Ah, el último, transistores de potencia. MOSFETs y TRIACs. MOSFETs y Trías. TRIACs. Sí, ahorita mismo lo voy a escribir para que Trías, ustedes lo Inge. tengan clarísimo, ¿ya? Mira, Ya, Inge. entonces, permítanme, ustedes van a anotar una pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Está claro. Estos se llaman, ¿cómo dije se llamaba? Son los tiristores. Listo. ¿Ya? Entonces los tiristores se clasifican en transistores de potencia, MOSFETs y TRIACs. Así se escribe. ¿Ya? Entonces, señores, esto es la electrónica de potencia, ¿sí? Todo esto que está aquí, todo esto que está aquí forma parte de la electrónica de potencia. ¿Estamos? Entonces, eso es clarísimo, ¿sí? Todo esto es la electrónica de potencia. Preguntas. Entonces, al hablar de electrónica de potencia es hablar de tiristores. Y los más importantes son los transistores de potencia, los MOSFETs y los TRIACs, caballeros. Estos son los que vamos a estudiar. ¿Sí? Se preguntarán por qué. Porque estos caballeros, estos componentes, están en todos lados. En línea blanca, en línea industrial, doméstica, etcétera. En domótica, en donde ustedes quieran. Por ejemplo, un MOSFET tenemos en nuestros ordenadores. ¿Sabes cuántos MOSFETs tenemos en nuestros ordenadores? Algo cercano a 40 o 45 MOSFETs, solo en nuestras laptops. En nuestros celulares tenemos algo cercano a 50. En una lavadora de ropa hay 3 o 4. En un televisor hay como 6. En algunos de los componentes. En fin, y esto es lo interesante. Cuando se daña un electrodoméstico, no es que se daña la mainboard, como nos hacen creer los técnicos. Estos señores se dañan. Los MOSFETs, los TRIACs o los transistores, porque estos reciben la potencia. Estos reciben el voltio fuerte, el electrón fuerte. Estos reciben la mayor potencia y por ende estos se queman. Y se queman estos señores, el
electrodoméstico o el dispositivo deja de funcionar. Y bueno, los técnicos nos dicen, no, pero se quemó el mainboard, hay que cambiar el mainboard. Y no, a lo mejor hay que cambiar solo un tiristor. ¿Y cuánto vale un tiristor? 2, 3, $4. ¿Y un mainboard cuánto puede valer? 100, 200, dependiendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, allí hay cosas bien interesantes también del punto de radiotécnicos o de los técnicos, ¿no? Obviamente ellos les cambian esas piezas y pueden hacerlos pasar. No digo que todos los técnicos lo hagan, pero sí ha habido casos. Entonces, eso para no dejarnos engañar, y por eso es interesante la electrónica de potencia. Y eso, miren, solo hablando en términos residenciales, o sea, en línea blanca. Ahora imagínense lo que hay en el campo de electrónica industrial, por eso ese campo es muy, muy, muy amplio. ¿Preguntas en esta parte? ¿Qué les pareció? Bien. Ya terminamos en esta parte, ya prácticamente faltan unos 5 minutitos. A ver, vamos terminando. Esto entonces es la electrónica de potencia. La entrada, la salida y el proceso. Todo esto se considera un sistema. Un sistema tiene tres cosas: entrada, procesamiento y salida. Entrada, procesamiento, salida. Entrada, que puede ser una fuente de voltaje. Procesamiento, que puede ser un tiristor, un transistor de potencia, un triac. Y salida, que puede ser un motor, una bomba neumática, una bomba hidráulica, un generador eléctrico. Incluso, bueno, el generador también podría ser entrada, porque también produce energía, ¿no es cierto? Bien. ¿Preguntas? Y terminamos en esta parte. Miren, ya terminamos aquí. ¿Cómo se relaciona la electrónica de potencia con otras áreas? Interesante. Este triangulito nos va a simplificar la vida. Les ruego, por favor, como credo, metámosle un poquito de entusiasmo en leerlo y entenderlo a este triangulito. Yo lo voy a explicar aquí, es muy, muy sencillo. La electrónica de potencia está en medio y por supuesto las áreas que están afuera formando el triángulo son las áreas que se relacionan con la electrónica, por eso se dice relación de la electrónica de potencia. Entonces en el centro tenemos la electrónica de potencia y las otras áreas son electrónica. La electrónica pura se le relaciona con la electrónica de potencia, ya que ambas se ocupan de los dispositivos y circuitos de estado sólido. Ahí están los trías, los días, los optoacopladores, ¿no? Requeridos en el procesamiento de señales para cumplir objetivos de control deseado. La electrónica de potencia se relaciona con sistemas de potencia porque las dos estudian la generación, transmisión y utilización de grandes cantidades de energía. Y es lógico. Una pregunta, Adrián. ¿Consideras que en una central hidráulica habrá electrónica de potencia o una central de energía eléctrica? ¿Habrá electrónica de potencia y para todos? ¿Cómo me dijo Inge? ¿Tú consideras que exista electrónica de potencia, por ejemplo, en una central hidroeléctrica? Claro, sí puede ver, sí hay, pues genera. Sí, ¿no es cierto? Si hay turbinas, hay control, ¿no es cierto? Debe haber control. Imagínate que fuera eso manual. Muy seguramente habría fallos estructurales gravísimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿habrá electrónica de potencia en un sistema de aerogeneración? Por ejemplo, en el sector Villonaco, ¿qué opina? Sí, existe Inge. de potencia. ¿Cómo? ¿En dónde? En en los motores generadores de electricidad. En los generadores. ¿Hay electrónica o no hay electrónica por ahí? ¿Qué opina? Sí, Ya. Entonces, a esos no se les dice electrónica de potencia, sino que se los puede llamar también sistemas de potencia, porque se relacionan ambas en la generación de transmisión y utilización de cantidades grandes de energía.
Se relaciona también la electrónica de potencia con el control analógico digital. ¿Cómo? ¿Cómo se relacionan las dos? Porque ambas se encargan del régimen permanente de las características dinámicas de lazo cerrado. ¿Qué es esto, lazo cerrado? Me retorno a la diapositiva anterior. Esto es un lazo cerrado. Este es un sistema de lazo cerrado. ¿Por qué? Porque existe retroalimentación al procesamiento. Miren, si ven que hay una bifurcación que retorna al procesador, eso es lazo cerrado, porque se cierra. Miren, es como que aquí hay un proceso infinito. ¿Sí se entiende? Lazo abierto quiere decir sin retroalimentación. Entra y sale y punto. Aquí no. Aquí es lazo cerrado porque eso se está retroalimentando. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué queremos que se retroalimente? Les doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, quiero un negocio para criar truchas. Ya, saben que perfectamente las truchas se puede el sistema automatizar. ¿En qué cosas? En el sistema para dosificar alimento a las truchas y también en el sistema para oxigenar el agua, porque si no hay oxígeno en el agua, las truchas mueren. También respiran oxígeno. Si sabíamos eso o no sabían, también lo hacen. Claro, no en las cantidades que los seres terrestres, pero sí necesitan oxígeno para poder vivir. Si no hay oxígeno en el agua, mueren o en su defecto no llegan a crecer como debe ser. Por ende, representan pérdidas gigantescas. Ahora, yo para poder tener una regulación del oxígeno, debo poner un sensor de oxígeno en el agua, ¿no es cierto? Y estarlo monitoreando. Y ese sensor también va a enviar señales al procesador, como que si fuera el procesador un Arduino y un sensor normal de oxígeno. ¿Ambos se van a estar comunicando? Pues sí, porque el sensor de oxígeno va a estar monitoreando. Por ejemplo, el agua tiene que tener, qué sé yo, a lo mejor 100 partículas de oxígeno por cada centímetro cúbico. Esa es la métrica ideal, digamos. Si es que hay menos, ¿qué debe hacer? Aumentar energía para que el generador de oxígeno, valga la redundancia, genere más oxígeno. Si es que hay demasiado oxígeno, el sensor manda esa señal al procesador para que reduzca la potencia del oxigenador, o sea, de una bomba oxigenadora, lo que sea. En pocas palabras, ese proceso es un circuito infinito. Eso se conoce como lazo cerrado. Un ejemplo de lazo abierto. Yo voy, prendo la luz. Eso es lazo abierto. Yo soy la fuente, ¿no es cierto? El procesador viene a ser el interruptor y la salida del foco. ¿Hay retroalimentación? No, porque el foco no se comunica con el interruptor otra vez, ni se está autorregulando, a no ser que, por supuesto, yo ponga un sistema para sincronizar la luz. Bueno, ¿qué les pareció esto, estimados estudiantes? Espero se haya entendido la pequeña clase del día de hoy. Ya vamos entendiendo un poquito y modelando más lo que es sistemas de máquinas eléctricas y cómo se está dando esta situación. ¿Correcto? Si no existe tal vez de pronto alguna pregunta o algo que se nos escapó. ¿Quedó muy claro esta parte? Sí, Inge. Fantástico. Bueno, de aquí nos vemos el día sábado, nos vemos con ustedes. ¿O tenemos energías renovables? ¿Cuándo tenemos energías renovables? A ver, ¿cómo estamos con nuestro horario? Veámoslo. Yo todavía me estoy acostumbrando, me disculpo si tal vez no lo sé del todo de memoria. No, de aquí nos vemos el día sábado, ¿no? Sí, Bien, caballeros, el día sábado, por favor, sí, nos vemos para hablar. No sé si el día sábado yo había pedido unos materiales, parece. No, no es cierto. No había pedido materiales. Sí, ruego de favor, este sábado ya tenemos clases y muy posiblemente laboratorio. Bueno, por ahora podríamos postergar el laboratorio porque no estaban todos, pero ruego no vayan a faltar, por favor, eso les comentaba a los demás compañeros,
están bastante rígidos con el tema de las faltas. Y sí, hay un riesgo latente de poder reprobar la materia por faltas. Entonces, que ese no sea el caso del grupo y por favor, el día sábado los espero. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, suerte y éxito en sus materias. Nos Muy vemos. amable, Inge. Gracias. Muchas gracias a ustedes, excelente noche. Pues, Inge, Cuídense. gracias. Buenas noches, que pase bien, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.